Bien. Bueno, muchas gracias, Juan. La verdad que el congreso maravilloso, buenísimo. Y bueno, yo me dedico hace muchos años al tema de la creatividad. De hecho, el primer congreso de estrategia, que fue hace 37 años, yo di una charla en Brasil que se llamaba Creatividad y Ventajas Competitivas. Ninguno de aquí estaba, porque son todos muy jóvenes. Pero bueno, y me dediqué a eso toda mi vida. Digamos, yo me recibí en el 87 y me dedico a eso. Y hoy todo el mundo habla de innovación y creatividad, pero en ese entonces nadie hablaba de innovación y creatividad. Entonces tenía ganas de mostrarles con esto de la economía plateada. No voy a hablar exactamente de economía plateada, sino que voy a hablar de cómo la creatividad fue evolucionando, el concepto de creatividad e innovación a lo largo de las décadas. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de eso? Porque yo siento que se habla muchísimo de estos temas, pero muchísimo, y a veces no se saben de dónde vienen las cosas y cuáles son los cimientos, y quería un poquito hablar sobre eso unos minutitos nada más. El tema de la creatividad seriamente empieza en la década del 50 empieza a estudiarse seriamente el tema de la creatividad. ¿Qué quiere decir empieza a estudiarse seriamente? Empieza a haber plata de las universidades destinadas a que, señor profesor, usted tiene esta plata para ocuparse de ver qué quiere decir que una persona sea creativa y cómo hacer para entrenar a esa persona para que sea creativa. Al principio esto se trataba de inteligencia y la creatividad vino a plantear eso que la inteligencia no tocaba. ¿Por qué se empezó a estudiar la creatividad? Porque se veía que había gente que tenía muy buenos IQ, se dice, ¿no? Coeficientes intelectuales, y que después en la vida no le iba tan bien. Le iba mucho mejor a alguien que era un poquito... Todos lo tenemos esto con un compañero del secundario, no sé si la tiene, el mejor compañero, la mejor se llama Acuña, la de mi colegio, ¿no? Acuña y Carini. Eran las grosas, ¿no? 10. Y vos la ves hoy y no les va mal, pero, viste, son personas medio grises, normal. Y después tenés a Tablado, que era medio rata, el otro que le va fantástico, diciendo no había... Esto, la creatividad es otra cosa. No se puede entender la creatividad si se la asocia a me va bien, soy creativo. No, la creatividad es otra cosa, algo diferente a lo que es inteligencia. Lo más interesante de esto es que los investigadores de acá, que hoy tienen 80 años, siguieron a los alumnos que les hacían test y que le iban bien en creatividad, en los test que había de creatividad, y se dieron cuenta que a lo largo de los años, hay informes del 2000, estas personas que se llaman Beyonders, que van más allá, el principal autor de esto son los test de Torrance, de los test que hacían esto, los Beyonders, estas personas que van más allá, que no se quedan con la cosa común, no necesariamente era porque eran más creativos, sino porque tenían determinado tipo de actitudes. Este listado de actitudes, que yo lo tengo acá en mi último libro que se llama justamente listas, porque pongo este tipo de listas. ¿Cómo es esa gente que va más allá? Bueno, es gente que profundiza, que tolera errores, que siente pasión por sus proyectos, que construye propósitos claros. Se la sintetizo en dos elementos abarcadores. El primero tiene que ver con personas que se toman muy en serio lo que hacen. Que el juego, por ejemplo, juegan con reglas que se la toman terriblemente en serio, aunque sea un juego. El autor de este libro que recomiendo, Stuart Brown, es el que dice: lo contrario de jugar no es trabajar. Lo contrario de jugar es deprimirse. El trabajo y el juego pueden ir juntos y tiene que ver con tomarte muy en serio lo que haces. Y lo segundo es medir lo que importa, saber poner prioridades. Hay dos cuestiones en la vida que hacen que esta gente haya ido más allá. La primera tiene que ver con no tomarse a la ligera las cosas que le motivan. No tomarte a la ligera lo que realmente te motiva, sea lo que sea. Las estampillas, el fútbol o el cuidado de niños, lo que sea. Y el segundo punto, tener muy en claro cuáles son tus prioridades. Algo bastante parecido a la estrategia y saber qué descartar y qué no. En la década del 90 aparece todo un nuevo paradigma que tiene que ver con pluralizar el concepto de inteligencia. Ya no se empieza a hablar más de inteligencia, se habla de inteligencias. Algo muy asociado a la creatividad, porque se entendió que en realidad lo que pasaba con esta inteligencia era que estaba medida en determinados aspectos que ahora se llaman inteligencia lógico-matemática y lingüística.
pero hay muchas otras inteligencias más. Gardner es el principal autor de esto, que creó las teorías de inteligencia múltiples. Ojo, cuando uno habla de la inteligencia común y la inteligencia emocional, se está perdiendo el 90% de la cuestión. Hay otras inteligencias que tienen que ver con la inteligencia intrapersonal, visual, espacial, musical, corporal, interpersonal, intrapersonal, naturalista, que tiene que ver con cómo el ser humano resuelve problemas y tiene proyectos desde diferentes puntos de vista. Esto de las inteligencias se transformó en el cine, se habla de cine de explotación. Vieron que aparece una película Karate Kid y después aparecen 14.000, si tiene éxito, películas parecidas. Bueno, en el mundo de la inteligencia pasó y hoy hay miles de inteligencia práctica, social, aplicada, ética, moral, comunicacional, ecológica, sexual, erótica, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, pero ¿qué quiere decir esto? Que la creatividad tiene que ver con, voy a hacer una frase argentina medio, no hacerle asco a ningún tipo de actividad si es que sentís que estás preparada para eso, sea lo que sea. Tiene que ver con, qué sé yo, con la calificación de pájaros de acuerdo al sonido, metete en eso, sin ningún, tiene que ver con algo bastante ligado al tarot, metete en eso y avanzá. Y muchas cuestiones vinculadas a la creatividad tienen que ver, hay marcas que trabajan eso, me encanta la marca Miwaki, una marca japonesa, una marca independiente japonesa, no tengo tiempo para explayarme, pero que va justamente a eso. Es una marca, en realidad, es una marca de ferretería, pero no toma el tema de la jardinería como un tema, digámoslo, vinculado al mindfulness, vinculado al bienestar, donde mezcla todo lo que es espiritual con lo que es interpersonal, intrapersonal, con lo que es naturalista. O sea, una de las maneras de desarrollar la creatividad es haciendo crossovers entre inteligencias. Y otra manera tiene que ver con profundizar. Fíjense qué interesante el caso de la marca chess.com, que es la marca de plataforma para jugar al ajedrez. Alguien diría, desde que vinieron las máquinas al ajedrez, desde que la máquina le gana al ser humano al ajedrez, no va a tener éxito. Se decía en su momento. Ahora la gente va a decir que no están de acuerdo. Pero en su momento se decía eso. El ajedrez hoy es boom en el mundo. Esta marca llegó a los 100 millones de... Hay un tema con el pasador. A los 100 millones de usuarios. Y fíjense la evolución. Del 2006 al 2022. La pandemia explotó. El ajedrez hoy es boom. Cuando en realidad es algo que teóricamente fue reemplazado por la máquina. La creatividad tiene que ver con esto, no importa. Cuando algo va a y me estoy acercando al tema de la inteligencia artificial, cuando algo va a reemplazar a la creatividad o al pensamiento humano, ya aparece algo por el otro lado. En el 2000 la creatividad, hay un gran salto, nuevo salto, y la creatividad empieza a estar asociada al bienestar. Antes la creatividad estaba asociada a cosas un poco oscuras, no, ser creativo es ser Van Gogh, te cortás una oreja, tenés que sufrir. Yo me acuerdo de una persona que daba conferencia de creatividad que decía, la creatividad aparece en el camino a la horca, cuando a vos no te queda otra, cuando estás mal, cuando hay crisis, cuando estás terrible, ahí sos creativo. Como diciendo, no, fíjate Argentina, ¿no? Esa cosa así, bueno, en el 2000 este paradigma cambió absolutamente y la creatividad empezó a estar ligada con el bienestar. Rapidísimo cuento la historia mínima de cómo apareció esto con un autor fundamental que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, dificilísimo de escribir. Le dicen Mike. Mihaly Csikszentmihalyi, que es un tipo que trató de ver cómo era que la gente era feliz, cuándo la gente era feliz. Él tenía una hipótesis que era que la felicidad tenía que ver con el tema de los horarios del día, algo llamado biorritmo. En la década del 90 fue esto. Entonces agarró a un conjunto de personas grandes y le dio, en ese momento no había celular, le dio un beeper, un pager, ¿saben lo que es la gente joven? Era algo X. Entonces vos tenías que hacer lo siguiente, el beeper te daban un diario y el beeper te sonaba en determinadas horas del día. Y vos en esas horas del día tenías que notar qué estabas haciendo y cómo te sentías. ¿Qué estabas haciendo y cómo te sentías? Lo primero que, bueno, y él recopiló un montón de información, y lo primero que descubrió es que los momentos en que la gente es feliz no tienen que ver con lo que vos suponés que te hace feliz. Le preguntan, che, ¿a vos qué te hace feliz? No, a mí, viste, me gusta. Domingo, se va mi mujer, se van mis hijos, todo el partido de Atlanta, calzoncillo, elástico vencido, remera egresado 78, ese es mi gran pizza, fugaceta, ese es mi gran momento de felicidad. Y después cuando pasaba, no era así.
No era así, perdía Atlanta, lloraba, se acordaba del padre. ¿Se entiende? O sea, hay otras cosas que nos hacen felices que no tienen que ver con eso. Y se creó un modelo que hoy se usa muchísimo, pero no dicen que se usa muchísimo. El que no lo conoce no lo puede dejar de conocer, que es el concepto que tiene que ver con los grandes momentos de felicidad, flow, tienen que ver con un alto nivel de habilidades en un desafío verdaderamente alto. Y acá arranca tomarse en serio dos temas fundamentales. El aprendizaje, todo el tema de aprendizaje viene de acá. Aprender, o sea, no es verdad. Mira, yo desearía ser analfabeto, no haber estudiado nunca, y tener desafíos chiquititos, comer, dormir, y con eso sos feliz. No, con eso estás acá, algo así medio apatía y todo. A lo sumo aburrimiento. Pero los verdaderos niveles de felicidad vienen cuando vos generás gran cantidad de habilidades en desafíos verdaderamente válidos. Y este autor, que el primer libro que escribió, importante, no el primero, importante, se llama Flow o Fluir, hiper recomendado. El que no lo leyó, no lea Flow, lea La naturaleza del flow, que es uno posterior, que es más sintético. Después descubrió que la mayoría de esos momentos, que se llamaban experiencias óptimas, se daban cuando la gente hacía actividades creativas. O sea, el bienestar no viene con ser creativo, el bienestar viene con hacer actividades que involucren tu creatividad. Y ahí la creatividad empezó a relacionarse con el bienestar. Y entramos en el año 2010, en la década del 2010, donde la creatividad empieza a juntarse con la tecnología y la creatividad empieza a fundirse con el tema de innovación, con algo muy concreto que tiene que ver con Silicon Valley. Yo creo que a veces, incluso acá en SLADE, hablamos mil veces en estos años de Silicon Valley, lo que pasó con las tecnológicas y todo, pero creo que no fue suficiente el énfasis que le dimos a cómo revolucionó esto la concepción de innovación. Lo que es hoy este es un listado de las 20 compañías de tecnología más importantes y cuál es su valuación económica, y la evaluación bursátil de las 20 compañías de tecnología más importantes es el 20% de la evaluación bursátil de las compañías de todo el mundo. En realidad es el 18,07%. Una locura. Todo esto se creó innovando de una manera muy especial que involucraba una transformación. Este es el clásico proceso creativo: preparación, incubación, iluminación, verificación. Después voy a volver un segundito, pero la innovación en estas startups que antes hablaba Maru, y que contaba, que incluso me gustó esto que dijo, bueno, son muchas, sabemos que no vamos a obtener beneficio, pero no importa, lo importante es que haya muchas. Esa lógica surge de este proceso que tiene que ver con buscar insights, buscar qué quiere el cliente, interactuar para encontrar una solución, encontrar la solución, probar y seguir probando. Punto. Acá no entra la creatividad como proceso. Acá entra solamente la creatividad como resultado. Y se le pide a la creatividad dos elementos esenciales: aceleración y desarrollo iterativo. ¿Qué es aceleración? Aceleración es lo que se llama sprint. Pruebo y fracaso rápido, y pruebo. ¿Y qué es desarrollo iterativo? Voy avanzando en función de lo que me dice el cliente. No entran mis deseos, entra eso, y es una máquina de innovar, podríamos llamarlo así. Esto le hizo fantástico al mundo de la innovación. Ahora el tema de la creatividad empezó a verse bastante perjudicado, porque, y esto me pasa a mí mucho, muchas empresas que innovan y su gente no vive creativamente. Y hay una diferencia entre creatividad e innovación. Y acá llegamos al mundo de la inteligencia artificial. En el 2020, con algo bastante concreto, que es el concepto de creatividad artificial. ¿Qué es creatividad artificial? La producción de aportes nuevos y valiosos por medio de algoritmos. ¿Existe la creatividad artificial? Por supuesto. ¿Va a reemplazar la creatividad artificial a la inteligencia artificial? Yo creo dos cosas. Primero, creo que no, y segundo, creo que no tiene sentido la discusión, por lo menos en estos ámbitos. Lo que es importante es entender qué reemplaza, qué no reemplaza y por dónde pasa la cuestión. La creatividad artificial hoy es increíble porque muestra algoritmos generativos que pueden producir obras de arte. Por ejemplo, esta es la primera obra de arte creada con inteligencia artificial que fue vendida en Sotheby's por varios miles de millones de dólares. Este es el primer AIBA, es el primer sistema reconocido oficialmente como compositor de inteligencia artificial. O sea, los que crearon esto cobran
derechos de autor por lo que crean. Y esto implicó que se reposicione lo que es la creatividad. Y hoy ya no se habla, para hablar de lo que hablábamos antes, hoy se habla de creatividad humana. Y yo tengo que cerrar con esto, porque la creatividad humana es la que da ese bienestar. No la creatividad en general, y no la innovación. ¿De qué se nutre esa creatividad humana? En principio es una creatividad que no tiene que ver solamente con el producto, con lo que creamos. La verdad, ustedes me dicen, hoy decir que la creatividad es solamente producir aportes nuevos y valiosos, como se decía antes, es regalarle el tema a los algoritmos. La creatividad hoy tiene que ver con qué sos como persona y cómo vas evolucionando como persona. ¿Qué pasa al final del camino? La evaluación de si decidís o no ser creativo, si fuiste o no, se da una vez que terminaste. Y ahí se ve si lo que hiciste tiene sentido o no. Tiene que ver con el proceso, con disfrutar del proceso, con vivir el proceso, con todo lo que pasa mientras creás. Por los públicos, por la improvisación, por lo que pasa en el momento cuando te conectás con otro y por último por la persuasión. Cómo las ideas que tenés hacen que la gente entiendan y las sigan porque tiene un interesante porqué y un interesante para qué. En esto puede ayudar la tecnología, pero no te hace más creativo conocer más aplicaciones. Esto es importante decirlo. Una persona no es más creativa porque aprende a usar ChatGPT. Una persona no es más creativa porque aprende a usar Canvas. En absoluto. La creatividad crece cuando vos usás la tecnología para alguno de estos 4 elementos. O para tus procesos de preparación, que tiene que ver con tu exploración, con el tema de cuando te viene la gente no tiene ganas. Bueno, la gente no tiene ganas porque no se da el tiempo para preparar esas ganas. Muchas veces ese tiempo se hace haciendo ¿qué? Haciendo nada, ¿no? Hay momentos en los que no haces nada y que estás de determinada manera y que ahí agarra. Con los chicos pasa muchísimo esto, ¿no? Las madres se ponen nerviosas, vienen las vacaciones de invierno y no sé dónde va, porque lo manda a fútbol y no tengo el miércoles, no tengo plan, desesperadas. Y bueno, deja que no haga nada, se aburre, bueno, que se aburra, que se pudra. Son los momentos en donde empiezan a aparecer los deseos. Acá te pueden ayudar un montón de herramientas tecnológicas, no tecnológicas, individuales y grupales. Yo todo lo divido en estos 2 ejes, grupal, personal, tecnológico, offline, y acá tenés millones de posibilidades que no me voy a tener a explicar. Todo lo que tiene que ver con la incubación, no con la incubación de una incubadora de empresas, sino con la incubación tuya como ser humano. Dejar tiempo a que las ideas maceren, que las ideas se vayan conectando, que las cuestiones se vayan conectando. Perdimos esos momentos. Si yo estoy incubando ideas y me aparece el celular con 14 personas vendiéndome cosas o con mi, digamos, equipo de la facultad preguntándome si la clase no es presencial, perdí ese momento de incubación, que es algo muy fino, muy fuerte, que uno lo tiene que saber cuidar, proteger, que tiene que ver con cosas muy particulares. Mis momentos de incubación tienen que ver con sonidos de cafeterías, entonces tengo una aplicación que me va tirando sonidos es buenísimo. A algunos le va por el lado del horóscopo y de la astrología, a otros por el lado de sentirse bien, etcétera, etcétera. Iluminación, momentos en que las ideas aparecen, que tenés que estar preparado, lo puedes hacer en una servilleta, lo puedes hacer en una aplicación o en una mesa de café con tus amigos. Y por último, los momentos de exposición, donde vos usás la tecnología para exponerte, ya sea con cualquiera de estas plataformas, con lo que sea. O sea, para que haya creatividad, vos tenés que exponerte, si no, no hay. Vos tenés que tener momentos de iluminación, tenés que tener momentos de preparación y momentos de incubación. Y por último, esta creatividad humana, hoy, también se vincula con la resiliencia y acá cierro. A mí no me gustaba la palabra resiliencia, me sigue sin gustar, pero no importa. La resiliencia fue creada por Seligman, que es uno de los autores de la psicología positiva, rama de la psicología que surge después del libro de Csikszentmihalyi Flow, ¿no? La resiliencia, el otro día un cliente me dice, voy a decir una palabra medio para hablar. Un cliente me dice, che, Eduardo, ¿sabés lo que es resiliencia? ¿Resiliencia? Le digo, a ver qué es. Resiliencia es así, cuando yo te cago a palos y vos no decís nada. Eso no es resiliencia. Resiliencia tiene que ver con responder de cierta manera equilibrada a los cambios constantes del contexto. Todo el tema VUCA del que hablamos siempre, hoy en día, a mucha gente le está generando grandes problemas vinculados con lo psicológico, con lo conductual,
con un montón de cosas. O sea que hoy la creatividad, así como la empresa en innovación tiene que prosperar en un entorno, digamos, sorpresivísimo y veloz, el ser humano tiene que aprender a cuidarse de ese entorno, con 4, digamos, cuestiones que son las prioritarias. Hay muchas, desde dormir bien hasta alimentarte, pero hay 4 que son más importantes. Están en el último libro de Seligman que recomiendo, no tanto como mi libro último, que le voy a hacer el chivo, mucho más que mi libro, en realidad, que se llama Tomorrow Mind, que es La mente del mañana, Seligman, véanlo, que tiene que ver con el concepto de desaceleración. El concepto de desaceleración es el concepto de poner una pausa entre tu sensación y tu reacción. Una pausa. También se llama control emocional. Uy, mira, me dijo tal cosa, lo voy a reventar. No, pará. No, pero puedo reventarlo porque tengo ChatGPT en el teléfono que le contesta rápido. No. Tu capacidad pasa por otro lado. No, pero yo me entrené en ChatGPT en esos cursos que hacen de innovación. No lo uses. Porque tu capacidad tiene que ver con eso, con esperar. Lo puedo hacer rápido, lo hago un poco más lento. Segundo punto, escenarización. Hoy lo dijo la doctora Lamas en su charla y me pareció espectacular. Escenarización es la capacidad de volver a imaginar escenarios con 2 ejes fundamentales. Primero, lo que se llama descatastrofización. Evitar la tendencia humana a hacer rápidamente el escenario catástrofe. Me llama por teléfono, me va a decir algo mi jefe, uy no, viernes 4 de la tarde, me echa, me raja, tal o cual cosa. ¿Qué es salir de ese escenario? Decir, a ver, sí, por supuesto que esa es una posibilidad. ¿Qué otras posibilidades más hay? E imaginarlas, hacer el ejercicio. ¿Para qué? Por lo menos para saber que ese escenario catástrofe no tiene el 100% de probabilidad. ¿Se entiende el punto? Este es el tema. Para esto sirve hacer escenarios. Los brainstormings reales de hoy no se hacen generando ideas. Las ideas se generan en ChatGPT o en donde quieran. Los brainstorming se hacen pensando escenarios. Entre ellos, uno que nunca hacemos, que es el mejor escenario posible. ¿Qué pasa si se me dan todas? ¿Qué pasa si se alinean los planetas? ¿Qué hago ahí? ¿Cómo lo comparto? ¿No? En el partido de fútbol, ¿qué pasa si al otro le echan a 2? Autoeficacia, y ya cierro, que tiene que ver con la capacidad de sentirte vos que sos capaz de terminar una tarea concreta y de cerrarla, que tiene que ver con lo que se llaman experiencias de dominio. Armé la presentación, la di, me gustó y eso sigo adelante. Eso también tiene que ver con la capacidad que tiene. Por último, la contextualización. Le pongo contextualización del lado zen, le dicen a esto autocompasión, que tiene que ver con, ante los problemas, ver tus problemas en un contexto más amplio de que tampoco es tan grave, ¿no? Tampoco es tan grave. Bienestar, tecnología, inteligencias, creatividad, no son muchas cosas, son 3 o 4. Gestionar innovación hoy tiene que ver con estos elementos y los que se derivan de acá. Tengo que cerrar, perdón, les pongo el chivo de mi último libro, este es el link de Amazon, se llama Listas y está formado por listas profundizadas de cosas que tienen que ver con la innovación y con la creatividad. Muchísimas gracias.